estar acá, poder compartir parte del trabajo que realizamos desde el núcleo coro del sistema Falcón, como director de núcleo, y bueno, como estudiante también. Les vengo a presentar, en este caso, la Agencia Musical de la Cultura Venezolana, un análisis del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, un trabajo hecho a partir de una pequeña investigación para sustentar la posible proyecto cultural en el que me estoy en este momento influyendo un poco con la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda en el doctorado de Ciencias Gerenciales en la ciudad de Córdoba. Es un estudio exploratorio precisamente que sirva como sustento para poder dar ese protocolo, ese salto en la carrera. Se ha hecho a partir de nuestra institución, tomando en cuenta el aspecto académico, entendiendo el aspecto académico como formación musical, también producción musical, por supuesto, a nivel profesional, y el administrativo, jamás divorciado del aspecto administrativo. ¿Y qué tomamos en cuenta? Bueno, los elementos y características principales y su estructura. Este estudio está enmarcado pues, en el paradigma interpretativo, específicamente Padrón, que me ha acompañado en estos últimos meses con respecto a indagar e interpretar con un enfoque cualitativo dentro de un diseño bastante flexible de tipo documental para describir precisamente sobre todo ese estado del arte en el que nos mantenemos en estos momentos desde el punto de vista gerencial y cultura venezolana. Para entrar un poco en materia, aunque la maestra María Alejandra lo hizo fantástico, es bueno entender la visión en la cual me poso desde un punto de vista de nuestra cultura. Para ello tomo la visión de Hernández Mora, 2002, que la cataloga como una ley, la heterogeneidad de la organización interna de toda cultura constituye la ley de la existencia de la misma y la condición indispensable para el mecanismo de la cultura que ésta sea realmente operante. O sea, ya nos dan de por sí el hecho de que la cultura tiene que tener mucha diversidad, tiene que ser muy heterogénea. Y haciendo también síntesis un poco y yendo directamente a nuestras legislaciones, en la Ley Orgánica de Cultura del 2014 expresa exactamente cómo nosotros nos vemos desde el punto de vista cultural en Venezuela. Son expresiones a través de las cuales el pueblo venezolano se concibe a sí mismo e interpreta al mundo, establece sus relaciones humanas con el entorno creado, la naturaleza, su memoria histórica, su sistema de valores y sus modos de producción simbólica y material. Todo lo cual resalta la condición multiétnica, intercultural, pluricultural y diversa del pueblo venezolano en su conjunto. Ya por acá podemos estar bastante claros en el aspecto cultural de nuestra nación y el abogado en este caso. Ahora vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que decía. Para ello me voy a ese antes y después. La gerencia tiene una especie de gurú, ¿verdad? Bastante conocido a nivel mundial, que es Peter Drucker. En 1957 salta a la palestra y nos dice que la gerencia es el órgano de la sociedad encargado específicamente de hacer productivos los recursos, es decir, responsable del progreso. Aunque suena un poco mercantilista, definición sigue siendo la esencia de la gerencia en la actualidad. De hecho, hemos escuchado las palabras del doctor Gómez, cómo el progreso se ha transformado en innovación, se ha transformado en desarrollo, en evolución. Es algo importante de este entendimiento. Asimismo, esta tarde contamos con la fortuna de que María nos va a explicar su teoría, pero de la cual también hago referencia. Me voy desde 1957 a la actualidad, además en nuestro contexto. Ella nos declara que la gerencia musical es la acción de transformación pluralista donde confluyen los principios del ser humano y la organización gerencial como idea que integra en un todo de forma armoniosa la diversidad de melodías y sus integrantes. Ténganlo bastante presente porque es bastante interesante la explicación que le voy a dar a posteriori.
¿En qué contexto estamos? En el sistema. Podemos pasar todo el día hablando del sistema. Es más, podemos pasar semanas hablando del programa, de cómo se dan, cuál es el alcance, pero en este caso en particular quería hacer referencia al crecimiento. Esto es un crecimiento simbólico, además, porque empezamos en 1975, aunque un poquito más. Hay que tener en cuenta de que antes se gestó, pero en 1975 con 80 integrantes un primer concierto aproximadamente. Después vemos cómo en 2009 el TEC nos dice que ya son 300.000 integrantes y de ahí para acá hay un crecimiento prácticamente exponencial, donde vemos en el 2016 más de casi 800.000 integrantes y en la actualidad, en el momento que se tomaron las cifras, más de 1 millón, ya vamos por 1.300.000. O sea, desde el punto de vista gerencial, algo estamos haciendo bien. Y eso es digno de rescatar, eso es digno de saber por qué, cuáles son esos elementos, de dónde salen. Entonces, ya teniendo un poco claro ese esquema, nos vamos al ideal, a esa originalidad. ¿Que de dónde sale? Bueno, ¿qué más que nuestro propulsor, el maestro José Antonio Abreu? Podemos tratar de, evidentemente, hacer una pequeña comparación muy simbólica con respecto a cómo él concibe la gerencia. Y nos dice que la estructura del sistema está basada en un estilo de gerencia nuevo, flexible, novedoso, adaptado a las características de cada comunidad y de cada región. Todo lo que yo estoy diciendo ha sido plasmado de alguna u otra manera en la mayoría de los discursos que nosotros escuchamos. Pero aquí está el sustento, en cómo realmente lo vemos y hacia dónde vamos. Además, la esencia como tal de nuestro ejercicio diario. Porque tenemos que tomar en cuenta que la gerencia es esa dama que nos acompaña transversalmente en todos los procesos que hacemos. Cuando hablamos de un gerente, no solamente es aquel que dirige un núcleo, o el gerente estatal, o el gerente de línea, ¿no? Cada uno de nosotros, incluso en el aula, donde se tiene un proceso de gerencia implícito bastante importante, y todo tiene la transversalidad, y todo está en concordancia. Al respecto, dentro de los resultados, esto tiene un propósito. El propósito gerencial del sistema está enmarcado incluso por el mismo maestro Abreu desde el principio. Yo lo coloco aquí como ejes, pero él los describe como esferas. Las esferas que él describe son el eje personal, que vamos a desarrollar en todos los niveles, tanto como estudiantes, en los estudiantes, en los formadores, en los gerentes, en los directores, en todo, incluso en el personal obrero y administrativo. Tiene que desarrollarse este eje personal, donde inmiscuidos en nuestra institución tenemos que desarrollarnos intelectualmente, espiritualmente y axiológicamente hablando. Esto lleva al segundo eje. El segundo eje es que ya una vez yo estoy tocado como integrante del sistema, lo aporto a mi familia, a mi entorno más cercano. Esto lleva de alguna u otra manera a una superación. Y por último, por supuesto, el eje o la esfera comunitaria, que es el intercambio de esos nuevos significados desarrollados en familia, tanto individual como colectivamente, llevados hacia nuestro quehacer diario, hacia la universidad, hacia mis vecinos, hacia todo el entorno. Entonces la gerencia no está nada más marcada en cómo hago o qué no hago dentro de las instalaciones, sino que va más allá y tiene ese propósito esencial. Como conclusión, la estructura gerencial es una orquesta o coro. Así la vemos, así la tenemos que ver. Y lo primero que tenemos que ver es que hay un propósito bien marcado, que es la educación que nosotros siempre buscamos. La integración a partir de la práctica colectiva de la música, pero sin olvidar la individualidad. Esta está basada en la estructura de la orquesta. O sea, yo me tengo que desarrollar como instrumentista dentro de una fila, tocando la misma música, a lo mejor, pero interpretando de manera diferente. Secciones, voces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Igual, las direcciones de línea, las gerencias, la dirección de núcleo, las gerencias estatales, todas tienen esta misma estructura. Y como decía el doctor Eduardo esta mañana, los planes.
las metas. Los esquemas de la organización son esa composición, esa partitura bien escrita que lleva a un propósito muy establecido. Está buscando siempre el impacto de la transformación social a través de sus 3 ejes. Y otra de las cosas es, siendo una institución tan exitosa, porque este modelo gerencial no se puede extraer y tratar de aplicarlo en otras instituciones o en otras organizaciones o en otros ambientes, o incluso extrapolarlo como un modelo gerencial de vida propia. Esa es, en resumen, el bosquejo que he realizado esa exploración para poder presentarle a la universidad una propuesta, en este caso de tesis doctoral, y tratar de desarrollar ese esquema sin que no tenga tanta variabilidad y saber cuáles son los elementos esenciales, característicos de nuestra gerencia musical. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y que